Tu mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Hoy descubrirás cómo dejar de perder contra ti mismo. Yo fui testigo del momento exacto en que un hombre se destruyó sin darse cuenta. ¿Alguna vez ha sentido que usted mismo es el obstáculo más grande que enfrenta cada día? Yo también pensé durante muchos años que mi problema eran las circunstancias, la economía, la falta de apoyo, incluso el tiempo. Pero después entendí una verdad brutal que me golpeó como un tren en llamas. Ninguna fuerza externa puede derrotarlo tantas veces como su propia mente cuando actúa en su contra. Esa revelación no llegó en un libro ni en una conferencia, sino en el preciso instante en que vi a un hombre renunciar a sí mismo mientras todos los demás creían que estaba avanzando. Usted no se imagina la cantidad de personas que hoy parecen estar progresando, pero en silencio están perdiendo una guerra mental que nadie más puede ver. Personas que trabajan duro, que se levantan temprano, que ponen esfuerzo, pero que secretamente cargan un diálogo interno que los llama insuficientes, lentos, torpes, fracasados. Personas que jamás fallan por incompetencia, sino por autosabotaje emocional disfrazado de lógica. Yo descubrí, después de años de observar patrones humanos, que el enemigo más peligroso no es el que le grita no puedes, sino el que le susurra hazlo después, porque no lo detiene por la fuerza, lo seduce por la comodidad. Es el enemigo que viste traje de prudencia, pero en realidad es miedo, el que se disfraza de análisis, pero es parálisis. Y si usted no aprende a detectarlo, no sabrá en qué momento dejó de avanzar y comenzó a repetirse. Este enemigo interno se activa sobre todo cuando usted está a punto de cruzar un umbral, justo cuando empieza a sentirse incómodo, cuando la incomodidad aparece como señal de crecimiento. La mayoría huya, muy pocos avanzan. Y es ahí donde se separan los que despiertan del resto que solo sueña con mejorar. Por eso, hay quienes viven vidas completas, atrapados en ciclos que creen normales, sin darse cuenta de que en realidad están obedeciendo cadenas invisibles que ellos mismos reforzaron cada vez que cedieron al impulso de postergar, complacer, rendirse. Pero aquí viene la parte más peligrosa. El autosabotaje no comienza con acciones externas, sino con micropensamientos que parecen inofensivos. Es esa voz que dice, solo hoy no, lo haré cuando tenga más claridad. Ya es tarde, mejor mañana, primero me preparo mejor. Esa voz no lo insulta, no quiere asustarlo, lo quiere adormecer. Y una mente adormecida es exactamente lo que el fracaso necesita para volverse costumbre. Y no se trata de motivación. La motivación es emoción. El autosabotaje ocurre en silencio, sin emociones intensas, sin entusiasmo ni desesperación. Ocurre cuando su mente elige lo que lo alivia hoy, aun si lo condena mañana. Y el mundo está lleno de seres humanos que se sienten cansados sin haber hecho nada que justifique su cansancio. No están agotados físicamente, están exhaustos emocionalmente por cargar con las consecuencias de no decidir nunca. Yo entendí algo que lo cambia todo en la mente que usted no entrena. Lo entrena a usted, y cuando lo entrena para sobrevivir, no para trascender, para evitar el dolor, no para crear poder, para evitar la crítica, no para conquistar su visión. Y aquí va una pregunta que vale más que un año de cursos. ¿Quién está tomando realmente las decisiones dentro de su cabeza? ¿Usted o la voz que le promete paz, pero le está robando destino? Porque le tengo una verdad incómoda. A la voz del autosabotaje jamás le dirá, quiero destruirte. Le dirá, quiero protegerte. Y es mentira. Yo he visto personas inteligentes, preparadas, con talento, fracasar una y otra vez, no por falta de capacidad, sino por algo mucho más invisible: incapacidad de sostener una decisión incómoda
el tiempo suficiente para que dé frutos. El mundo está lleno de personas que comienzan, pero casi vacío de personas que continúan, y esa es la razón por la que tan pocos llegan a un nivel de vida extraordinario. Usted no se imagina cuántos sueños mueren en el limbo que existe entre el impulso inicial y la primera dificultad. Ese espacio es un cementerio emocional donde yacen millones de objetivos que nunca fueron atacados con la convicción necesaria. Y lo más doloroso es que nadie lo nota desde afuera. Desde afuera, todo parece normal, pero por dentro, la mente ya decidió abandonar antes siquiera de demostrar de que era capaz. Yo entendí que la diferencia entre la gente que se expande y la gente que se apaga no está en su inteligencia, sino en su tolerancia emocional al esfuerzo prolongado, sin recompensa inmediata. Ahí está el verdadero examen que la vida nos hace antes de entregarnos algo que valga la pena. Y casi nadie lo pasa, porque el mundo entero está condicionado para buscar resultados rápidos. Estímulos inmediatos, dopamina económica y emocional, cada pocas horas, cada pocos likes, cada pocos mensajes. Y entonces el autosabotaje pega con más fuerza que nunca, porque no ataca su capacidad, ataca su paciencia. No le dice no puedes lograrlo, le dice si no se siente fácil, no debe ser para ti. Y esa mentira es la más mortal de todas las mentiras modernas, porque le hace creer que su incomodidad es señal de derrota, cuando en realidad es señal de expansión, que su ansiedad es señal de peligro, cuando en realidad es señal de crecimiento, que su duda es señal de incapacidad, cuando en realidad es señal de reinicio neurológico. Miles de personas inteligentes tiran su futuro por la borda porque interpretaron sus síntomas espirituales con ojos débiles, porque confundieron el laboratorio del futuro con un callejón sin salida. Pero hay algo que muy poca gente sabe: a la mente no se transforma pensando, se transforma actuando. Primero actúe, luego su mente reescribirá la historia para que usted parezca coherente. Solo después de avanzar es que el cerebro decide creer a nunca antes. Por eso, la mayoría nunca llega, porque quiere primero sentir certeza para luego actuar. Pero la certeza llega después de actuar, no antes. Y aquí es donde muchos quedan en bucle eterno, justificándose con frases que suenan lógicas, pero que son condena. Aún no estoy listo, quiero estudiar un poco más. Mejor espero el momento ideal. No existe el momento ideal. El momento ideal es el que incomoda, pero empuja. La única pregunta real es: ¿usted quiere sentirse cómodo o quiere sentirse orgulloso? Porque nunca será ambas cosas al mismo tiempo. Una decisión lo está esperando ahora mismo. Usted lo sabe, no es falta de claridad. Es miedo disfrazado de análisis, y si no lo enfrenta, lo consumirá lentamente por dentro. Lo difícil no es decidir, lo difícil es sostener la decisión cuando nadie lo está celebrando. Y aquí es donde el destino de un ser humano se define para siempre. Yo recuerdo el instante exacto en que comprendí que la verdadera pobreza no es económica, sino mental. Hay personas con mucho dinero viviendo como esclavos internos, y hay personas con recursos limitados que caminan con una serenidad que intimida. Fue en ese momento que entendí algo irreversible: el nivel de libertad que usted tiene no depende de sus recursos, sino del nivel de control que posee sobre su mente cuando nadie lo está mirando. Porque ahí es donde ocurre la batalla real, no en público, no en reuniones, no en negocios. La batalla que define su destino ocurre en silencio, cuando está solo, cuando no hay nadie aplaudiendo ni observando. Y en ese silencio, su mente le lanza trampas tan sofisticadas que parecen verdades. Le susurra:
le susurra, solo hoy descansa, ya hiciste suficiente, mañana inicias fuerte, primero ordena tu energía. Y ahí es donde muere la mayoría, no por falta de capacidad, sino por exceso de negociación interna, no por falta de capacidad, sino por exceso de negociación interna, porque cada vez que negocia, la mente le roba poder, y cada vez que obedece la voz que le da alivio inmediato, y cada vez que obedece la voz que le da alivio inmediato, se vuelve más débil para enfrentar decisiones futuras. La disciplina no se pierde de golpe, se erosiona al ritmo de excusas estéticamente razonables. La disciplina no se pierde de golpe, se erosiona al ritmo de excusas estéticamente razonables. El autosabotaje jamás va a gritar, se va a comportar como un consejero espiritual que supuestamente lo protege. Pero déjeme decirle esto con la más absoluta contundencia: ningún sueño legítimo se construyó desde la comodidad. Todos los sueños que valen la pena nacen del terreno hostil de la incomodidad sostenida. Todos los sueños que valen la pena nacen del terreno hostil de la incomodidad sostenida, porque el cuerpo humano se relaja en la comodidad, pero el espíritu humano se expande únicamente en el fuego de lo incómodo. Y aquí hay una verdad que jamás olvidará Anne: la disciplina no se forma cuando uno está motivado. La disciplina se forma cuando uno sigue avanzando a pesar de ya no sentir nada. Porque cuando usted sigue adelante, aunque la inspiración murió, es ahí cuando nace el verdadero respeto propio. Y cuando usted se respeta, deja de mendigar respeto afuera. Los seres humanos no fracasan por flojos, fracasan por empezar fuerte y no saber sostener porque creen que crecer dolerá una vez, y no dolerá muchas veces. Dolerá muchas veces, pero la incomodidad repetida no lo destruye, lo reconfigura, lo enciende, lo purifica, lo enciende, lo purifica. Ahora piense en esto: ¿cuántas veces ha estado a milímetros de una transformación real? Y justo antes de cruzar el portal, su mente le dijo que se detuviera. ¿Cuántas veces eligió paz temporal en lugar de poder permanente? Porque hay preguntas que no buscan respuesta, buscan despertar. Y esta es una de ellas. Aquí comienza el punto sin retorno. Desde este momento, su mente ya no saldrá igual de esta experiencia. Desde este momento, su mente ya no saldrá igual de esta experiencia. Prepárese, porque lo que viene a continuación no será cómodo, será verdadero. Y lo verdadero siempre incendia algo por dentro. Hay un instante en la vida de todo ser humano en el que por fin entiende que no está luchando contra la realidad, sino contra su propia interpretación de ella, que nada externo lo encadena y que el verdadero barro no está en el camino, sino en su mente. Ese instante no llega con fanfarria, llega en silencio, llega cuando de repente descubre que todos sus problemas imposibles siguen exactamente en el mismo lugar, pero dentro de sí algo cambió para siempre. Yo lo viví. A Noé, y escúcheme bien, no hay transformación más peligrosa que la que ocurre en silencio. No se anuncia, no se celebra, no se explica, solo se siente. Un día despierta y ya no piensa igual, ya no se ofende igual, ya no negocia igual, ya no mendiga validación donde antes se desgastaba por conseguirla. Ese es el día más poderoso de su vida, y muy pocos lo reconocen cuando sucede. Usted ha sido condicionado desde niño a creer que el cambio es un evento visible, a una meta alcanzada, un resultado extraordinario, un momento cinematográfico. Pero la verdad es otra. La transformación empieza el día en que decide dejar de postergar y empieza a incomodarse a voluntad. Ahí el universo se reconfigura. Ahí se abre una puerta
que antes era invisible. Y ahí, exactamente ahí, es donde se activan caminos que jamás hubiera encontrado desde la comodidad. Pero atención, el precio de volver poderoso es perder identidades que ya no serán válidas. Quizá ya no encaje en los mismos espacios, quizá ya no pertenezca a los mismos círculos, quizá lo acusen de haber cambiado. Y la respuesta correcta no es justificarse, es sonreír, porque no hay mayor señal de evolución que dejar de ser compatible con versiones antiguas de su entorno. El error más grave que puede cometer a partir de aquí es intentar despertar y seguir comportándose como alguien que aún está dormido. Y voy a decir algo que quizá pocos se atrevan a decirle: no se trata de mejorar su vida, se trata de dejar de traicionarse, porque cada día que vive por debajo de lo que sabe que está destinado a ser, se desgasta el alma. Y hay un punto donde ya no es falta de claridad, es autoabandono. Por eso este mensaje no es entretenimiento, es advertencia. Y si usted ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Suscríbase ya si siente que esta verdad lo está confrontando, porque lo que viene será directamente un llamado a guerra personal. Deje like y compártalo ahora mismo, mientras su mente aún no racionaliza y busca escapar. Escriba en comentarios: voy a romper el ciclo. Esto no es motivación, es destino tocando la puerta, y esta vez no debe ignorarlo. Usted ha sentido esa sensación antes. No es tristeza, no es cansancio, es un vacío silencioso que aparece cuando sabe que puede más, pero no lo está demostrando. Ese es el dolor más caro que existe, el dolor de la potencialidad no usada, el dolor de saberse capaz, pero seguir viviendo como si no lo fuera. Ese dolor, no gritan, desgasta, y es exactamente ahí donde el alma se empieza a romper sin que nadie lo note. Yo entendí que ese vacío no es un enemigo, es un mensaje, es el alma diciendo: esto que estás viviendo es demasiado pequeño para quien realmente eres. Y cuando ignora ese mensaje, la vida se encarga de empujarlo a primero suave, luego duro, luego brutal, porque nadie escapa de lo que está destinado a convertirse. Puede demorarlo, pero no evitarlo. Y cuanto más lo demore, más dolor cobrará el camino. En este preciso instante, miles de personas sienten que su energía se apaga sin razón, que pierden motivación sin explicación, que algo dentro se marchita sin motivo aparente. Pero la razón, si existe en la vida, siempre castiga la renuncia silenciosa. Cuando usted sabe que tiene un llamado, pero sigue actuando como espectador, la vida apaga su fuego interno lentamente para que no sufra, porque el alma también se cansa de esperar. Y aquí está la decisión real. No se trata de si puede lograrlo, se trata de si está dispuesto a dejar morir la versión cómoda que ya no corresponde con el tamaño de su destino. Mire a su alrededor. El mundo no pertenece a los más talentosos. El mundo pertenece a los que se atreven a quemar sus excusas en público, a los que dejan de postergar y aprietan el gatillo mientras siguen sintiendo miedo. No a los que piensan, no a los que hablan, a los que accionan aún con el pulso temblando. Y si esta frase le genera incomodidad profunda, es porque está a punto de romper un patrón mental que lo ha retenido por años. Eso es exactamente lo que debe suceder. Ahora escuche bien. Si esta energía le está transformando, suscríbase ahora mismo, porque lo que viene después será todavía más intenso. Comparta este mensaje con alguien que necesita despertar. Deje un comentario con una sola palabra: despierto, y de like para que YouTube siga empujando esta transformación a más personas. Hay un instante en la vida en que uno deja de pedir señales
y empieza a convertirse en la señal. Ya no espera que el mundo lo apruebe, porque entiende que la única validación que realmente otorga libertad es la propia. Y cuando eso ocurre, el miedo no desaparece, pero por primera vez deja de tener autoridad. Yo entendí que la vida no se define por los días en que uno se siente fuerte, sino por los días en que uno decide avanzar, aún sintiéndose débil. Cuando uno continúa, aún sin tener energía. Cuando uno actúa, aún sin tener claridad total. Porque el universo no le entrega poder al decidido, se lo entrega al resistente, a aquel que es capaz de avanzar sin aplausos, sin garantías y sin una sola promesa confirmada más allá de su propia convicción. Le voy a decir algo que no todo el mundo está listo para aceptar. La claridad no aparece antes de la acción, aparece como recompensa de persistir cuando ya no hay motivación. Así es como se destruyen los ciclos que lo han mantenido respirando, pero no viviendo. Así es como muere el autosabotaje. No cuando lo entiende, cuando deja de obedecerlo, y en ese momento nace una versión suya que no busca inspiración, la provoca, que no necesita confianza, actúa y luego la crea, que no pide permiso para avanzar, se mueve y el mundo se acomoda después. Este es el punto donde muchos retroceden y donde los pocos que han sido llamados cruzan la línea que separa una vida promedio de una vida legendaria. Y si usted ha llegado hasta este punto, ya no le voy a hablar como espectador, le voy a hablar como a un líder, un creador de destino, alguien que está en un movimiento de romper años de ciclos repetitivos, porque todo empieza con una decisión, y esa decisión no es algún día, es hoy, no mañana, no cuando se sienta preparado, hoy. Y si el mundo aún no sabe quién es usted, muy pronto lo sabrá.